Hola, muy buenas tardes. Ah, Recuerdan que les dije que íbamos a esperar a que tuviéramos noticias de de la agencia Reuters, que era la que seguía, la que mantenía más prudencia en cuanto a los resultados de la elección. Pues finalmente hoy amanecimos con la noticia hace unos minutos. Acabo de ver Reuters. De hecho, en la mañana ya los medios de comunicación han declarado como ganador al presidente, al señor Joe Biden, como presidente electo de los Estados Unidos. Donald Trump sigue siendo presidente, pero el presidente electo en este momento ya es el señor Joe Biden. Faltan unos días más para que se oficialice, pero los medios ya con todo derecho, es un virtual ganador, uh, lo están felicitando, ¿no? Y los medios internacionales y también los presidentes de los otros países están expresando sus congratulaciones uh, por haberse aferrado a la presidencia de los Estados Unidos y haberla ganado de una forma pues bastante polémica, por lo que vamos a analizar ese punto en este momento, ¿no? Polémica porque también el señor Donald Trump es una persona polémica y porque Joe Biden estaba contendiendo contra una persona polémica y esa persona polémica siempre iba a querer llevar el proceso de la elección de estos comicios hacia el escándalo para sentirse cómodo, sobre todo cuando esa persona, según las encuestas, tenía todo para perder la elección. Hubo muchísimas cosas que yo pienso que algunas de ellas tenemos que platicar, tenemos que opinar. Hubo factores, hubo hechos, hubo también influencias. Vamos a hablar un poco de qué es lo que pasó en este proceso, el antes y el después. Pero los invito a que ustedes también me den su análisis, hagan preguntas, porque lo vamos a hacer pues, democráticamente, ¿no? Lo vamos a hacer entre todos para hacerlo entretenido. Es algo que debemos de hacer. ¿Qué aprendizaje nos dejaron estas elecciones estadounidenses? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que haya perdido Donald Trump? ¿Cuáles son las ventajas de que haya perdido Donald Trump? A su vez, ¿cuáles son las ventajas de que haya ganado el señor Joe Biden? ¿Qué es lo que esperamos de él? ¿Cómo va a dejar Estados Unidos el señor Donald Trump? Sobre todo, ¿por qué perdió Donald Trump? ¿Por qué perdió Joe Biden? ¿A quién realmente se enfrentó Donald Trump? ¿Y a quién realmente enfrentó Joe Biden? Son elementos muy importantes que tenemos que desmenuzar en unos minutos aquí. Y los invito a que se queden, los invito a que opinen conmigo, los invito a que pregunten, los invito a que hagamos una mesa de análisis interesante. Y, y pues vamos a comenzar diciendo uh, que quise esperar a que la agencia Reuters, que era la más prudente en este caso, pues determinara que oficialmente el señor Joe Biden se alzaba con los 200 puntos que otorga el colegio electoral, que son los votos que se necesitan, ese número mágico de los 270, pues ya ha sido superado por Biden. Lo alcanzó y lo superó. 279 Joe Biden en ese momento contra 214 de Trump. Claro que falta que a Trump le sumen todavía los estados de Alaska y algún otro, pero ya no le alcanzaría, ¿no? Uh, claro que Donald Trump va a continuar con el proceso legal. Esto no ha terminado todavía. Esto también de alguna manera no tiene por qué interrumpir la fiesta de las personas que están festejando en Estados Unidos el triunfo de Biden. Es un triunfo legítimo de alguna manera. No obstante, tenemos todo derecho en ver qué es lo que sucedió. Hay una pregunta que anda flotando en mi mente desde hace muchísimas horas. Se las voy a compartir. Quiero que me digan, se las pregunto a ustedes, la pregunto a mí mismo también, ¿qué hubiera sucedido si las elecciones hubieran sido únicamente presenciales el día martes 3 de noviembre? ¿Qué hubiera pasado si en Estados Unidos, si en Estados Unidos no existiera el voto por correo? Si únicamente las personas tuvieran que asistir con su identificación, su licencia de manejar en Estados Unidos es la identificación perfecta y van, votan
¿Qué hubiera pasado si esa misma noche se hace el recuento de votos? ¿Creen ustedes que hubiera ganado Trump? ¿Creen ustedes que no hubiera cambiado nada? ¿Creen ustedes que igualmente hubiera ganado Biden? ¿Qué piensan? Quiero que me digan cuál es su percepción respecto a esta pregunta. En lo personal, creo, eso es personal, creo que hubiera ganado Donald Trump. Porque ese martes en la noche había abatido las encuestas. Las había apabullado las encuestas en Estados Unidos. Esas encuestas que le daban el triunfo holgadamente a Joe Biden. Esa noche nos fuimos a dormir casi todos los analistas con esa percepción, con esa sorpresa mayúscula de que las encuestas habían fallado y de que Donald Trump estaba llevándose el triunfo de la presidencia de Estados Unidos. Esa fue la percepción general que tuvimos la noche del 3 de noviembre porque nos dimos cuenta de que el estado de Florida, que habíamos determinado que iba a ser un estado clave, pues que fue clave en cierto sentido, inmediatamente le otorgó mayoritariamente, indiscutiblemente, el triunfo al señor Donald Trump. Se llevó Florida. Y a partir de ahí, cuando supimos esa misma noche que se había llevado también el estado de Texas, dijimos, esto es algo que no nos esperábamos, esto es algo que no nos decían las encuestas. Entonces, quiere decir que hay estados claves, los que se llaman estados pendulares, porque o estados bisagras también, porque no se sabe de qué lado de la puerta van a estar o porque no sabe de qué lado van a pendular, y esos estados son justamente los que iban a determinar quién iba a ser el presidente, y esos estados pendulares de pronto comenzaron mayoritariamente a arrojar resultados a favor de Donald Trump. Esto sucedió en la noche del martes. Si ese mismo martes se hubieran cerrado las elecciones, Donald Trump, considero, se hubiera alzado con la victoria. Por eso es que Donald Trump bregaba para que no enviaran o no existiera o de alguna manera frenaran el envío de boletas por correo, que no votaran por correo, porque él temía que hubiera masivamente un fraude electoral, que se enviaran muchísimas boletas a favor de Joe Biden, que no se revisara bien cuál era el matasellos, las identificaciones de esas personas. El, y y pues creo que eso determinó muchísimo el triunfo de la elección. Uh, es algo que teníamos que analizar. A ver, esa misma noche, el martes 3 de noviembre, nos dimos cuenta también de que algo estaba sucediendo, algo que no nos esperábamos. Esas encuestas que a través de muchas semanas estuvieron nutridas en sus datos a favor del señor Joe Biden, de pronto, eh, pues fueron aplastadas por la realidad. Y esa realidad, ya lo he dicho aquí previamente, esa realidad fue el voto oculto, ese voto secreto que tienen los norteamericanos y que no suelen compartir, no suelen compartir cuando les hablan por teléfono, cuando les hacen la pregunta de por quién van a votar. Eso se llama la intención de voto. Y esa intención de voto pues le daba el favor abrumadoramente a Joe Biden. Pero ese voto oculto, ese voto secreto que tenían los norteamericanos, pues no lo daban a conocer y no era poco. Resultó que era un grupo nutrido de personas. Muchísima gente del mundo todavía se pregunta por qué ganó un tipo tan nefasto, tan horroroso, tan mentiroso, tan corrupto, tan peligroso como Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Ayer les comentaba que justamente era porque un sector muy importante de la población norteamericana se identificaba con los valores, con la ideología del señor Donald Trump, esa ideología de la supremacía blanca, de la xenofobia, del racismo, del odio, del armamentismo, de la violencia, y sobre todo del espectáculo. ¿Ven? Era algo que estaba influyendo bastante en la gente y había muchísimos
habitantes en Estados Unidos que necesitaban un líder para que pudiera de alguna manera florecer, que quisiera estallar esos botones de su ideología, y lo encontraron perfectamente en Donald Trump. Ahí es donde se vieron reflejados, y allí es donde dijeron: aquí es el momento de que florezca nuestra xenofobia, nuestro odio racial, y vamos a manifestarlo. Y eso comenzó a ocurrir en los Estados Unidos a través de estos días, donde empezamos a ver pues muchísima manifestaciones, y estas manifestaciones, claro, eran producto justamente de este reflejo ideológico de Donald Trump y de esta influencia hacia esos grupos de personas y hacia esos policías también, que se sentían holgadamente con el derecho a reaccionar de una manera muy violenta ante los, pues no voy a decir malhechores, pero sí ante personas que hubieran podido arrestar de una manera profesional. ¿Por qué no decirlo? Un policía puede hacer un arresto profesional incluso si un ladrón o una persona determinada está eh, eh, pues está evitando ser arrestada. Entonces lo pueden hacer, lo pueden arrestar. O sea, le disparaban al pecho, le disparaban a la cabeza, le ponían la rodilla en el cuello, pues obviamente que lo iban a matar, ¿no? Pero si una persona resistiendo, es la palabra que buscaba, si una persona se está resistiendo al arresto, creo que los policías tendrían y tienen que tener la forma más óptima, la forma más segura para ellos y también para la persona que están arrestando, de, de no quitarle la vida. Pero cuando un policía, cuando un grupo se ve respaldado por un líder que llama a esa violencia o que la enaltece, pues entonces estos son los resultados. ¿Qué sucedió también este año con el joven que entró a la Walmart en El Paso, Texas, e hizo una masacre de mexicanos? Fue justamente porque él sintió que era el mandato de Donald Trump y que estaba haciendo algo correcto. Y, y eso es terrible. Y entonces todas esas manifestaciones, toda esa gente también que sale a las calles a tomar los comercios, a asaltar, a, ahora sí que a delinquir y a manifestarse contra esa brutalidad policíaca, pues de alguna forma también son gente que está muy influenciada por esta violencia que tienen las personas en Estados Unidos, esa violencia interior, un país que está acostumbrado a las guerras también. ¿Y cuál era la reacción de Donald Trump en ese momento? Pues la que todos nos podíamos imaginar, ¿no? O sea, la peor de todas. Eh, Ponerse del lado de la policía, que no es algo que esté incorrecto, pero de alguna manera tenía que llamar al pacifismo. Tenía que decirle a las personas que fueran prudentes, que los policías que habían cometido brutalidad policíaca se iban que esos policías iban a ser condenados, iban a ser juzgados, y que las cosas se iban a solucionar, y que se iba a luchar, a bregar en contra de la violencia policíaca. Y él tenía que haber manejado esta crisis de seguridad de una forma inteligente, y todo tiene el señor Donald Trump, creo que menos inteligencia, ¿no? Por eso es que también considero importante el factor de que a partir de este momento pues él tiene que tener el miedo de que se le viene encima, uh, no el gran proceso que él está iniciando en contra de este proceso o de estos comicios electorales, ¿no? Que va a partir de hoy a tener un juicio en Estados Unidos, ¿no? El proceso que se le viene a Donald Trump es en su contra, no tanto él demandando al sistema de Estados Unidos que él representa, al sistema electoral de Estados Unidos que él encabeza ese grupo de poder. O sea, un presidente quejándose de que le robaron las elecciones cuando él está en el poder, pues es algo totalmente nuevo, ¿no? Es algo inusitado. Y así, y así están las cosas. Pero para no salirnos del tema, Donald Trump va a enfrentar
proceso jurídico, es lo más seguro, por evasión fiscal, porque se dedicó a no tratar sus negocios con inteligencia y se dedicó a no enfrentar también esas acusaciones de violaciones también con inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se escudó en la presidencia y se escudó también seguramente en el factor de que él determinó que iba a extender su periodo gubernamental por otros 4 años y no fue así. Estuvo a punto de ser así. Por eso otra vez les hago la pregunta de que cómo, que consideran ustedes que hubiera pasado si las elecciones hubieran sido presenciales esa noche del 3 de noviembre. Para mí es muy importante porque, vuelvo a decir, si las elecciones se hubieran cerrado ese mismo día, seguramente Donald Trump se hubiera alzado con la presidencia. Y eso es algo muy peligroso y eso nos da pie a pensar, a ver, ¿pero por qué? Porque justamente pienso, esos grupos radicales en Estados Unidos, ahí están, ahí se mantienen. ¿Y quiénes ganaron en esta ocasión? Pues ganaron los indefensos, ganó la clase trabajadora. No estoy diciendo que los otros no sean trabajadores, lo que estoy diciendo es que ganó la clase media baja en Estados Unidos, pues que son la mayoría. Y entre ellos pues está el grosor de los latinos, que de alguna forma no estamos acostumbrados a la violencia. Siempre he dicho y reitero que el mayor tesoro que puede tener Estados Unidos es el espíritu trabajador, el espíritu, el espíritu creativo, el espíritu incansable de los emigrantes que van a Estados Unidos. Van a dejar sus músculos, lo dije en ocasión pasada, sus ojos, sus riñones, sus espaldas, van a trabajar, van a partirse la espalda, van a partirse el espinazo, van a trabajar muy arduamente, van a llenarse de callos sus manos, van a tender camas, van a limpiar piscinas, van a arreglar postes de electricidad, van a podar los campos de golf, van a hacer van a trabajar sobre todo en los campos agrícolas, van a hacer muchísimos trabajos que son muy arduos allá en Estados Unidos y son gente que no le queda mucho tiempo para prepararse, para cultivar su mente, para desarrollar la cultura. Por eso es que, lo digo otra vez, son la clase que representa la clase media baja. Pero a partir de, y muchas de esas personas obviamente también que votaron por Donald Trump, porque aquí se trata, vuelvo a decir, de una ideología y las ideologías son muy peligrosas. Por supuesto que en Estados Unidos hay una clase poderosa también, sobre todo en los estados del centro, que determinan quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos cuando es el proceso electoral. Porque acuérdense, si fuera por voto popular, pues los presidentes harían campaña seguramente con mucho mayor énfasis en los estados únicamente del este y del oeste, como California o como Miami, como Nueva York, ¿verdad? Pero no es así. Hay que ganar esos estados del centro que también otorgan y sobre todo que son pendulares y que también otorgan el o determinan quién va a ser el presidente electo. Por eso es que el sistema es tan complejo, este sistema de elecciones en Estados Unidos. Y, y ese grupo de poder en esta ocasión determinó que Joe Biden y fuera el presidente. Claro que es entre el grupo de poder y también el grosso de la población que salió a votar y que le entregó a Biden esos votos electorales en sus respectivos estados. Lo que quiero analizar también y lo que quiero conversar con ustedes es acerca del, del factor o lo que vimos, fuimos testigos de cómo cortaron la noche de antier el discurso de Donald Trump y se hizo una polémica muy grande porque hubo personas que estuvieron a favor de que cortaran la transmisión en las principales cadenas norteamericanas o en gran parte de las cadenas norteamericanas, alabaron ese hecho, lo aplaudieron, pero más que nada derivado por lo impresentable de Donald Trump. No voy a decir su odio, pero sí voy a decir esa adversión que tenían, ese hartazgo de no estar escuchando a un presidente
que se alzaba con mentiras a cada momento, pero estábamos escuchando también a un candidato a la presidencia. En ese momento ya no lo podemos, vamos a suponer que no lo pudiera, que no fuera el presidente, que fuera únicamente el candidato. Creo que se estaba expresando y creo que los medios hicieron algo que no les corresponde porque en ese momento fueron jueces y privaron a la población norteamericana y del mundo de crearse un propio criterio para determinar si era verdad o mentira. Casi todos sabíamos que era mentira lo que estaba diciendo Donald Trump. No se necesitan dos dedos de frente para saberlo. Sabíamos que el presidente Donald Trump o que el candidato Donald Trump en ese momento estaba mintiéndole a sus electores, estaba mintiéndole a la población norteamericana y estaba mintiéndole al mundo. No era un secreto, pero considero que había que dejarlo hablar porque no estaba hablándole a los medios, no estaba hablándole a Jorge Ramos, no estaba hablándole a ningún periodista que estuviera encabezando esa transmisión, estaba dirigiéndose a la nación y abruptamente las cadenas cortaron esa transmisión. Ese es el punto que quiero analizar. Pero atención, que aquí estoy desprendiéndome de cualquier preferencia que nunca la tuve. Jamás opté por votar por Donald Trump ni por el señor Biden, primeramente porque no puedo votar porque no soy ciudadano de los Estados Unidos, así que podemos desprender un poco de estos dos candidatos, ¿no? De los nombres más que nada, de Biden y de Donald Trump. Vamos a hablar únicamente del hecho de lo que ocurrió, que le hayan coartado el derecho a hablar en ese momento. No voy a hablar ni siquiera de lo que hizo Twitter, de que restringió o eliminó los Twitter de Donald Trump porque los consideraba que iban en contra de las reglas que tiene el proceso de los electoral en Estados Unidos. Voy a hablar de esas cadenas de televisión que obviamente que estuvieron coludidas para cortar las transmisiones y pienso que esto marca un antes y un después. Lo dije de una manera muy enfática antier por la noche porque fue algo que me molestó que ocurriera. Creo que por más hartos que esté la gente de Donald Trump, que por más mentiras que estuviera diciendo, creo que Donald Trump él mismo se está ahorcando solo en ese momento con esas mentiras y que había que dejarlo hablar, sobre todo porque tenía el derecho a terminar de hablar. Y hasta entonces, vuelvo a decir, y aquí quiero ser muy enfático, hasta entonces era cuando los analistas, cuando los periodistas, los reporteros y todo mundo y la población del mundo y los norteamericanos podían ellos mismos determinar o decantarse por la verdad o la mentira, en este caso, del candidato a la presidencia Donald Trump. Pero no, ellos fueron jueces y en ese momento, por supuesto, que dijeron, vamos a cortar la transmisión. Que lo hayan hecho simultáneamente nos dice muchísimas cosas. No quiero que nos desenfoquemos de eso. Vamos a enfocar eso, que los medios de comunicación lo hayan hecho simultáneamente quiere decir que hubo previamente una comunicación entre ellos y que hubo también de alguna forma un espaldarazo hacia un determinado partido porque en ese instante ellos sabían perfectamente que ya no iba a haber ningún control o ninguna revancha por parte de Donald Trump porque el señor Joe Biden se iba a alzar con la victoria. Entonces, cuando ellos ya estuvieron totalmente seguros de que Biden iba a ser el presidente electo de Estados Unidos, en ese momento dijeron, pues ya no tenemos por qué estar soportando a Donald Trump, ni tenemos por qué estar transmitiendo lo que está diciendo, porque todo el tiempo estuvo en contra de nosotros y nos puso unas palizas, ¿no? Televisivas. Habló en contra, repudió a la prensa, fue muy grosero, entonces también nosotros vamos a hacerle la grosería. Pero creo que los medios de comunicación no están para hacer eso. Creo que los medios de comunicación están justamente para desmenuzar el análisis de los hechos o compartirnos qué es lo que está sucediendo. Y aquí, por supuesto, que existió la censura. Y no es lo mismo decir, gritar fuego en un teatro lleno, ¿ves? Y decir, pues es que esta persona estaba con su
con su libertad de expresión y gritó fuego, sí, pero por gritar fuego se murió mucha gente aplastada por la multitud. Hace unos años sucedió en Estados Unidos que estaban haciendo fila para ver el, la continuación de la saga de Star Wars después de veintitantos años de que no salía una nueva película. La gente iba disfrazada, iba con sus con sus representaciones de los personajes de Star Wars, y hubo una persona en una fila de un cine en Estados Unidos que hizo un adelanto, un spoiler de la película y lo mataron. Perdió la vida, le dieron seguramente un mal golpe, no sé bien cómo ocurrió, pero sí sé que fue verídico y que sucedió. ¿Ven? Entonces, él estaba completamente en su derecho de libertad de expresión, pero porque hizo un adelanto de la película, ahí perdió la vida en la fila del cine. Y seguramente es también un homicida, esa persona que grita fuego en un teatro vacío cuando realmente no hay fuego, está mintiendo. Y eso no es una libertad de expresión tolerable. Pero en este caso, la libertad de expresión de Donald Trump, por supuesto que fue coartada y violentada, que es un hombre que se lo merecía. ¿Saben qué? No creo que no creo que ese es el punto. Y vuelvo a decir, es importante que lo sepan, no estoy a favor de Donald Trump, no estoy a favor de Biden, estoy a favor de la, de la no censura, estoy a favor de la libertad, estoy a favor de que nosotros seamos las personas que vamos a determinar según nuestro juicio, nuestro análisis, nuestra inteligencia, nuestra lectura previa de de estos comicios, los que íbamos a determinar por nosotros mismos, porque total, ya habían votado los que tenían que votar en esa noche y tenían derecho a saber qué es lo que iba a manifestar ese candidato, sobre todo porque muchas de las personas que votaron por él pues estaban atentas a ver qué es lo que decía, pero vuelvo a decir, los medios coludidos cortaron la transmisión, y esto no me gusta porque esto mismo lo pueden también lo pueden exportar y lo pueden llevar a cabo los medios de otros países, ¿no? Esto puede llegar a suceder en México en las próximas elecciones, puede llegar a suceder también en los países donde están ustedes escuchando en este momento, y eso es muy, muy peligroso. Cuando un medio de comunicación decide no hacer ese tipo de transmisiones, pues entonces quiere decir que ellos mismos se están erigiendo como jueces o están manejando el monopolio de la verdad. Y la verdad es muy, pero muy relativa. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Veámoslo así, se los decía el otro día con Jorge Ramos, que él está acostumbrado a entrevistar presidentes y dictadores de izquierda, y entonces él previamente sabe que la mayor parte de las cosas que le van a con las que le van a responder pues va a ser demagogia pura y van a ser mentiras, pero aún así va y les hace las preguntas, y aún así, sabiendo que efectivamente le respondieron con mentiras y con demagogia, las esparce y las da a conocer, y así es como nosotros sabemos que esos dictadores y esos presidentes pues están diciendo falsedades, ¿sí? Pero si él previamente sabe que le van a responder con mentiras y, y, y que va a ser así, entonces, ¿para qué va? ¿Para qué les hace esas preguntas? Sería muy sencillo decir, tenía toda la intención de entrevistar al señor Maduro en Venezuela, pero no lo hice porque me iba a responder con mentiras. Tenía toda la intención de hacerle preguntas al señor Donald Trump, de ponerlo en circunstancias muy difíciles y de hacerlo rabiar, pero no lo hice porque me iba a decir mentiras. Tenía toda la intención. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el peligro realmente. Y si lo aplaudimos en este momento porque tenemos de alguna forma una adversión o un hartazgo hacia el señor Donald Trump, entonces estamos omitiendo que en un momento dado esa falta esa falta de respeto hacia la libertad de expresión y esa censura, pues justamente se puede aplicar en algo que no nos beneficie, en algo que nos perjudique como habitantes de una nación o como también pobladores del mundo. Entonces, en este momento,
hubo personas que lo aplaudieron. Pero ¿qué va a suceder cuando esa decisión de cortar transmisiones sea algo que vaya en contra de nosotros? Ese es el problema, eso es lo que contemplo. Aparte también que es algo que no me pareció porque quiere decir que ya no puedes tener tú un criterio propio y entonces están implantando en tu mente lo que ellos como medio consideran la verdad y no es así. Más allá de que sea verdad lo que te están diciendo los medios que es una mentira. Pero espérenme, eso nos corresponde a nosotros, a ustedes como medios les corresponde esparcir la verdad. Esparcir más que nada la información, no la verdad, la información. La verdad la determinamos nosotros. Eso es algo que también daba vueltas en mi mente, porque es muy, muy importante de tomarlo en cuenta. Esos grupos de poder en Estados Unidos seguramente también estuvieron coludidos y están coludidos con los medios de comunicación para hacer esos cortes de transmisiones y debido justamente también a que pues ya no les interesa tener a Donald Trump en la presidencia y eso es algo totalmente uh, pues uh, totalmente justificativo, totalmente entendible. No, no puede existir otra razón. La gente en Estados Unidos está muy golpeada, la gente en Estados Unidos está muy dividida. Esta pandemia ha sido terrible. Les decía que teníamos que analizar también a quién se había enfrentado cada uno. Creo que el señor Donald Trump no necesariamente enfrentó al señor Joe Biden en estos comicios, enfrentó a una pandemia que lo noqueó, que lo apabulló. Lo que me preocupa o lo que analizo es que aún así, con esta pandemia apabullante que está aniquilando y que ha matado a tantísima gente, que aún así Donald Trump haya estado a punto de llevarse la presidencia de Estados Unidos. Eso es verdaderamente preocupante, sobre todo porque en un año como este 2020 que nos ha dado cosas tan adversas, muchísimas muertes, muchísimos infectados, millones de ellos, millones de muertos, una pandemia que no acaba todavía, gente que está celebrando en Estados Unidos, gente que está saliendo violentamente a manifestarse a favor de Donald Trump, gente que se está infectando en Estados Unidos, que está infectando a otros también, pues es algo terrible. Esto no termina en ninguno de nuestros países. Los rebrotes en Europa son algo terrible. Pero creo que si nosotros en algún momento nos aburrimos de esa información, nos aburrimos de esta pandemia y no enfocamos lo que viene, pues las consecuencias van a ser terribles, sobre todo con un virus que tiende a mutar. Porque a estas alturas seguimos sabiendo muy poco sobre el coronavirus. Sabemos muy poco sobre lo que pretenden vacunarnos estos laboratorios, sobre lo que pretenden inyectarnos y, y es algo pues que tenemos que considerar, ¿no? Que esta pandemia no termina y que esta pandemia fue la que le puso una paliza al señor Donald Trump. A él realmente fue a quien enfrentó al coronavirus y el coronavirus pues terminó con él. Sobre todo porque el señor Biden lo decía, es una persona que se le acaba la cuerda, es una persona que difícilmente va a poder hacer mucho porque la presidencia de Estados Unidos implica un gasto o un consumo enorme de energía mental y corporal y no creo que tenga ninguna de las dos Joe Biden, pero por fortuna tiene con él a Kamala Harris que creo que ya es el momento de que una vicepresidente de Estados Unidos pues manifieste la posición o la jerarquía de su puesto. Este es el momento para que Kamala Harris deje de ser únicamente una especie de florero o un título político en Estados Unidos y aplique un trabajo que tenga consecuencias benéficas para los norteamericanos y que el señor Joe Biden pues descanse un poco, ¿no? Tome ese título monárquico de rey y se haga a un lado, que no haga nada y que deje hacer las cosas a Kamala Harris. Es muy complicado que ese suceda, pero cuando menos Joe Biden pudiera estar únicamente
4 años y ya el 2025 pues se lanza la presidencia oficialmente Kamala Harris, lo cual creo que sería algo muy muy positivo. Imagínense una mujer uh, indioamericana en Estados Unidos, la palabra que sería afroindioamericana Kamala Harris. Esa mujer afroindioamericana en la presidencia de Estados Unidos sería algo genial. Y sobre todo si es una persona que toma decisiones correctas, que es lo que se necesita. En este instante lo que Estados Unidos requiere es unión. Lo que se necesita es que esas personas que en este instante se sienten agredidas porque no ganó su líder, se sienten agredidas, se sienten con ese rencor interno de, de salir y de manifestarse violentamente y de quebrar vidrios y de agredir personas porque Donald Trump perdió, creo que en este momento deberían también tranquilizarse, pensar bien las cosas, no hacer ninguna tontería y sumarse a la fiesta. El día de ayer y estos días estaba mirando el discurso el discurso de John McCain cuando perdió las elecciones contra Barack Obama. Y es un discurso tan hermoso, es un discurso tan profundo, tan reconciliador, que realmente conmueve el discurso de John McCain. Cuando la gente le está diciendo, pero ¿cómo que estás aceptando tu derrota? Y él dice, sí, dice, fue muy ardua esta elección, pero tanto el señor Barack Obama como yo amamos a los Estados Unidos y la gente lo ha favorecido a él y empezó a decir un discurso maravilloso, maravilloso. Y sobre todo dice, ya previamente este discurso ante ustedes le he llamado al presidente electo Barack Obama para felicitarlo. Esto es algo que no vamos a ver de Donald Trump. Donald Trump sin duda alguna va a seguir este proceso en las cortes. Esto no ha terminado para muchos de nosotros en el sentido de que sabemos que va a ser algo irreversible, porque no es únicamente un estado el que está en juego, como en la ocasión en que George W. Bush contendió en las elecciones contra Al Gore, que Al Gore le ganó abrumadoramente en el voto popular, pero en el colegio electoral estaban pendiendo por el estado de Florida. Y entonces se impugnó el estado de Florida, se hizo el conteo voto por voto y ahí es donde Bush hijo se alzó con la victoria únicamente por el estado de Florida. En este caso no. En este caso son varios estados los que está impugnando Donald Trump. Nevada, Arizona, Georgia. Y entonces es muy muy difícil que se vaya a salir con la suya. Es prácticamente imposible. Además es algo costoso y no creo que tenga el dinero ni el poder para enfrentar a toda una nación que está celebrando de una forma gloriosa y de una forma legítima también el triunfo de su candidato. Por supuesto que va a haber personas que están sintiéndose reprimidas en este momento, pero eso se trata, eso es la democracia, ¿no? Perder y ganar, pero sobre todo lo que la democracia debe ofrecer es que todas las opciones deriven en algo bueno hacia un determinado país. Eso es lo que debe de imperar, que todos ofrezcan un camino diferente hacia algo positivo para un país. Eso debe de ser la democracia. Y aquí lo que estábamos contemplando era un señor nefasto llamado Donald Trump que no tenía ningún camino verídico para llevar a Estados Unidos hacia donde tiene que estar, hacia posicionarse en un progreso que nos convenga a todos, ¿no? Sobre todo porque el más afectado que miraba yo, aparte de la población norteamericana, pues era el planeta entero, porque era un hombre que le dio completamente la espalda a la ecología y, y a la lucha en contra del calentamiento global, y eso es algo imperdonable, eso es algo que hacía que en lo personal repudiara a Donald Trump, y aún así repudiándolo con todo mi desprecio hacia él, mm, defiendo su libertad de expresión. Creo que los medios tenían que haber aguardado a que él terminara su discurso y entonces cuando él mismo se habría ahorcado,
entonces los analistas decir, el señor Donald Trump mintió por esto y por aquello. En estos puntos es falso porque estas son las verdaderas estadísticas, no hay ninguna sola prueba realmente de fraude electoral, no está aportando nada, lo está diciendo únicamente por despecho, por coraje, por palabras, y no está él exhibiendo ninguna demanda, no está ahí a un lado de sus abogados, no está presentando ningún tipo de video o de evidencia verídica acerca de que hubo fraude electoral. Eso no existe, pero todo eso previo, perdón, todo eso posterior a que él, a su discurso. No cortar el discurso de ninguna manera, no erigirse como jueces. La verdad, reitero, no debe ser un monopolio, porque si en esta ocasión aplaudimos que ocurriera y no la queremos llamar como su nombre, como censura, entonces no nos quejemos o no se vayan a quejar cuando esta censura vaya en contra de su seguridad o de sus intereses o de algo mucho peor, de su vida. Ese es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, eh, en este instante veo que no hubo ninguna opinión, ninguna pregunta, pero por supuesto voy a dejar el video aquí. Ustedes me hacen las preguntas. Vuelvo a decir que estoy haciendo este análisis de forma totalmente objetiva, eh, y que dije que lo iba a hacer una vez que la agencia Reuters, que la que consideré era y había sido la más prudente hasta este día, uh, hasta este día sábado 7 de noviembre, en que ya ha determinado que el señor Joe Biden ha obtenido los 279 puntos, superando los 270 que ocupaba cualquiera de ellos para elegirse el presidente electo. Hasta entonces iba a hacer estas declaraciones y las acabo de hacer de forma totalmente objetiva, ¿no? Porque así es como debe de ser. Entonces estoy hablando de ese punto de la libertad de expresión, hablé de los grupos de poder también. Es importante saber que no únicamente la gente le dio la espalda a Donald Trump. Lo que veo es que quien le dio no únicamente la espalda, sino quien le dio sus puños, quien le dio una paliza, fue la epidemia. Pero aún así se me hace muy extraño, se me hace algo que se tiene que analizar. Lo reitero, el hecho de que aún con todo ello, Donald Trump casi estuvo a punto de ser reelecto presidente de Estados Unidos. Y esto me dice que algo extraordinario tenía que suceder. No sé, esas boletas por correo, que para muchos puede ser algo totalmente plausible, se me hace algo que hay que analizar también. Y lo digo desde el panorama o desde la ubicación que no obstante que Estados Unidos es un país pues de mucho progreso, donde está la tecnología de vanguardia en el planeta, un país que ha colocado hombres en la luna, que de pronto nos dice que hay agua en un determinado planeta, o que han enviado una sonda, un telescopio que está flotando en el espacio profundo, que no puede hacer un conteo de esas boletas electorales en un solo día, o cuando menos en un par de ellos. Eso ya es algo terrible. Creo que el proceso en Estados Unidos es algo caótico, es algo que deberían de modificar, si bien eh, no van a modificar los puntos, los votos electorales, ni el proceso de que no gane el voto popular, sino los votos del colegio electoral. Pero creo que sí deberían de hacer algo para, para hacer ese conteo mucho más rápido, porque los norteamericanos para muchas cosas son muy, pero muy prácticos, ¿no? Mientras en otros países tenemos que sacar nuestro DNI o nuestra credencial del Instituto Nacional Electoral. En Estados Unidos únicamente con que tengan la licencia de conducir, eso es su identificación, y esos son los que están ahí. Con eso pueden hacer todo, votar, y, y aparte pues necesitan lo de su seguro social, pero con el hecho ya de tener una licencia de conducir, con eso ya son
se identifican y no tienen mayor problema. Eso en Estados Unidos son muy prácticos, pero no pueden ser prácticos para contar sus votos y esto sí se me hace muy extraño, se me hace muy sospechoso y no lo estoy diciendo desde la perspectiva del señor Donald Trump, no me estoy poniendo de su parte. Lo que estoy diciendo es que el sistema en realidad es un sistema que sí aplica para una gran sospecha, en este caso, por ejemplo, para todas esas personas o gran parte o muchas personas o algunas, digamos, de las personas que votaron por Donald Trump, pues sí creo que tienen ellas en su mente implantado el hecho de que haya habido algún fraude electoral cuando no lo hubo o si lo hubo, no lo sé a ciencia cierta. También Estados Unidos es un país y si algo hemos aprendido a lo largo de todos estos años, los que ya tengamos bastantes años, es que en este mundo sucede de todo. Y es que en política sucede de todo y mucho peor. Entonces, todo eso es algo que desconocemos. Por eso considero que sí debería de purificarse este sistema de conteo de votos en Estados Unidos, que se hizo así pues de una forma muy arcaica en distintos estados, haciendo el conteo a mano de cada una de las boletas, cuando son el país de vanguardia en tecnología. Entonces es una contradicción terrible. Es una contradicción terrible también que se diga la elección en Estados Unidos se va a desarrollar el martes 3 de noviembre del 2020 y que muchos días previos a ese martes 3 millones de norteamericanos ya hayan votado y hayan enviado sus boletas por correo. Creo que si Donald Trump, por ejemplo, hubiera enviado él mismo hubiera aplicado ese fraude electoral, pues sería otro panorama. No me voy a meter en eso. Es muy, muy, muy complicado. Creo que, creo que perdió bien. Uh, creo que tanto los medios de comunicación, los grupos de poder en Estados Unidos, aunados a la población norteamericana y también agrego al mundo aquí, estábamos hartos de Donald Trump. Y bien por Estados Unidos, me sumo a su fiesta. Es un merecido ganador el señor Joe Biden, pero también creo que el mundo va a ser un lugar mejor sin tener a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Y esa es una gran noticia, eso es algo que debemos festejar, eso es algo que debemos de, de respirar. Eso es un aire fresco para todos nosotros en un año que ha sido tan terrible. Entonces dejo abierto este video aquí para que ustedes me hagan preguntas. Alicia Parra me está saludando. ¿Qué tal, Alicia? Sé que has estado escuchando mis videos y participando. Me encanta que lo hagas. Alguien dijo el otro día, ¿no? Me estaba diciendo que hubo algún que se retiraba del muro porque había censura, pero por supuesto que no lo hubo. No existe censura cuando estamos dejando que cada cual se exprese. Lo que no hay es una labor de convencimiento. Ni yo quiero convencer a nadie, ni ellos, o sea, compartimos opiniones. No se trata de estarnos atacando de esa forma. Y creo ah, que los ánimos estaban muy caldeados y las pasiones estaban también muy desbordadas y hubo gente que estaba a favor y en contra de un determinado punto, pero es maravilloso, es algo que nos tiene que apasionar, ¿no? De eso vivimos, de las pasiones, el amor es una pasión, la poesía es una pasión, uh, la política tendría que ser una pasión también. Entonces, en esto estamos, nos apasionamos y me gusta y nos podemos decir de todo con respeto, ¿no? De esto se trata también la democracia y se trata la amistad y se trata el amor y se trata todo esto. Excelente tu análisis. Gracias, Alicia. Para eso estamos y para compartir y para ver las cosas desde distintos puntos. Es como, no se me olvida, ¿no? Juan Rulfo, que decían que Juan Rulfo, además de ser un excelente escritor y que con dos novelitas pequeñas, una de novela y otra de cuento,
Pedro Páramo y El Llano en Llamas, se convirtió en el autor más afamado de México del siglo XX, ¿no? Y uno de los más grandes escritores de toda la historia. Nada más con esos dos cuentos. Pero aparte de ser ese maravilloso escritor, era un excelente fotógrafo. Y Juan Rulfo tenía la peculiaridad de colocarse en la cámara en sitios en los cuales para otros fotógrafos era muy difícil concebir. Y él hacía eso, tomar la fotografía, oprimir el gatillo de la cámara fotográfica. Para él era lo sencillo. Lo difícil, lo maravilloso era encontrar cuál era la perspectiva, el punto exacto para tomar esas fotografías. Y eso hacía Juan Rulfo. Entonces, lo que hago es que también contemplo las cosas desde otro punto de vista, pero las contemplo desde el punto de vista de la humanidad, porque considero que esto finalmente es lo que me ha dado la poesía, una perspectiva distinta. La literatura, esto es lo que ofrece. Por eso es que, vuelvo a decir, repudio uh, este ataque a la libertad de expresión que miré, porque tarde o temprano nos puede perjudicar a nosotros. Y si Estados Unidos, el país donde los medios andan en todos lugares del mundo, pone este ejemplo, pues se nos va a hacer muy sencillo que esto mismo se repita en nuestros países. Y cuando un presidente de alguno de nuestros países, sobre todo un presidente nocivo, pierda la presidencia y él diga a nivel nacional que ganó la presidencia y sus opositores, las personas por las que la mayor parte de nosotros votamos, se exprese en la televisión y diga me acaban de cometer un fraude y ese fraude sea legítimo, realmente haya ocurrido y los medios lo corten, ahí es donde surge el problema y eso es lo que quiero que analicemos. Por eso es que me coloco en esos, coloco mi mente y mi opinión en esos lugares donde difícilmente lo hacen los demás y es algo que no lo guardo para mí, que lo comparto, pero que asimismo no lo erijo como algo absoluto, sino que los invito a ustedes a que difieran, a que me digan sus puntos de vista, a que me hagan preguntas, a que trabajemos respecto a ello, pero siempre, siempre por el bien de nosotros mismos y de la humanidad, como en este caso la elección en los Estados Unidos. Veo que hay un ambiente de fiesta y esto me encanta que exista. Creo que la fiesta es muy contagiosa. Creo que esta fiesta en Estados Unidos se debe de se debe de alargar muchos días para que esta fiesta también absorba a todas esas personas que se sienten ofendidas, que se sienten con un coraje interno porque ha perdido Donald Trump. Lo mejor es sumarse al ambiente de fiesta, que sea para bien, de verdad, que sea para bien. Eso es lo que quiero. Este año ya merecía también una bocanada de aire fresco, una buena noticia. Y que haya perdido Donald Trump la presidencia de Estados Unidos es una buena noticia. ¿Sí? No voy a decir verdad porque no tengo la verdad, no tengo el monopolio de la verdad. Dice Raquel Sánchez Burgos, dice, te felicito yo y mi hija porque tus conocimientos y por la forma tan pedagógica y educada de explicarlo. Te saludo. Raquel, cuántos años, ¿no? De estar aquí compartiendo en Facebook. Han pasado muchas cosas en estos días. Esa misma pregunta me la hacía ayer una mujer de Oaxaca que me invitó ya hace muchos años a dar una exposición allá, una exposición sobre poesía. Y me decía, oye cabrón, ¿cuántos años hace que nos conocemos aquí en Facebook? Le digo, pues sabes que como 10, ¿no? Cuando menos. Y eres una de las personas también que recuerdo de hace siglos aquí en Facebook y me congratula mucho continuar. Se nos han ido estos días, se nos fue Nidia Caputo, terrible, terrible que no ver su me gusta, me parte el corazón no ver los me gusta de Nidia Caputo en mis publicaciones, en mis poemas, es muy, muy difícil, me parte el corazón, por ejemplo, no volver a Argentina o cuando vuelva a saber que no voy a abrazar ni convivir
con Carlos Sandino, ese enorme cantante y ese ser maravilloso que hacía de una cocinita pequeña un lugar tan hermosa y con las plantas colocadas en esos sitios tan exactos y tan maravillosos que hacían una gran armonía a nuestros ojos y a nuestro corazón y sobre todo a la música que salía y emanaba de su guitarra. Se nos fue Morelli también, Miguel Ángel Morelli, por el coronavirus allá en Argentina. Una persona maravillosa, un hombre poético, un hombre que muy sabio, un hombre omnipresente también, un omnívoro del conocimiento y una persona muy dinámica y audaz para expresarse. Maravilloso. Y se nos fue. Y pues quedamos aquí como lobos viejos de mar trabajando aquí en este pequeño portal o enorme que es Facebook, ¿no? Pero que cada vez creo que se va reduciendo más porque se va haciendo más mecánico. Estaba mirando el otro día que mucha gente se está yendo a otras redes como a Instagram y digo yo, pues estoy aquí en Facebook todavía como un sentimiento. Es ya como un sentimiento quedarse aquí en Facebook y estar compartiendo. Hay mucho, aunque el propio algoritmo de Facebook pues nos priva de muchas personas, nos aleja de personas a las que seguíamos en un momento dado. A mí me ha sucedido, hay poetas que de pronto lo recuerdo y estoy en la madrugada semidormido y digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta poeta maravillosa? O con este autor que seguía, ¿dónde está? Y me despierto, enciendo la computadora y resulta ser que ahí está todavía, pero que en mi página de inicio ya no aparece, ya no se distribuye antes sus versos como antes sucedía y esos son focos rojos, ¿no? Que se encienden adentro de mí y que me dicen pues algo está sucediendo en Facebook y que cada vez veo también que se convierte en una red social pues muy frágil, una red social que permite subir palabras como muy adecuadas pero no hacer análisis así tan políticos, tan polémicos sobre todo. Para eso es Twitter. Creo que si ustedes van a mi Twitter, lo van a encontrar ahí también, vayan a Twitter como Fausto Bombonek, se van a llevar una sorpresa y creo que me van a desconocer porque ahí sí me vuelvo una bestia para opinar. Aunque saben algo, en Twitter no tengo seguidores, tengo muy pocos seguidores en Twitter. Consideré en alguna ocasión que cuando abrí la cuenta de Twitter pasaron cerca de 3 o 4 años en que no subí nada y de pronto otra vez lo retomé y ya no encendió. Después abrí otra cuenta asumiendo que quizás ese haya sido el problema, pero, pero veo que no, que Twitter es demasiado voluble también. No lo entiendo a ciencia cierta, pero aún así despotrico, opino, digo, desalgo. Eh, Quizás les guste ahí, pero ahí en Twitter soy otra persona y a la vez soy el mismo. Lo que sucede es que aquí en Facebook pues tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, no me tengo que apasionar tanto como el último video, el previo a este video, donde hablé con mucha pasión, elevé el tono, me hizo recordar esa ocasión en la que fui a una entrevista de trabajo a la Ciudad de México y, y al final de muchos, les cuento esta anécdota, al final de muchos participantes, ¿no? Que fuimos o aspirantes a ese puesto, quedamos una chica y yo, al final se decantaron por la chica, la contrataron a ella y no a mí, pero no se me va a olvidar esa entrevista porque el hombre que nos estaba entrevistando, este tipo muy profesional, a menudo me decía a lo largo de la conversación que estábamos teniendo, me decía, ¿sabes qué? Me gusta hablar contigo, pero baja la voz, me decía, baja el tono de voz. Y después me volví a emocionar y elevaba la voz y me decía, perfecto, pero baja la voz. Y es que así somos los del norte de México aquí, los de Mexicali se nos dice cachanillas y así hablamos golpeado y elevamos mucho la voz y somos muy aspaventosos para hablar, ¿ves? Muy ruidosos somos. Ah, Dice, no estoy de acuerdo que es merecido ganador Joe Biden. Ay, caray. ¿Sabes qué? Yo tampoco. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Mira, pero voy a decir por qué, ¿no? No es merecido ganador, creo, porque a lo largo de su vida nos ha él expresado o ha
ha dejado este historial de corrupción y de mentiras y sobre todo de su verdadero oficio. Joe Biden es un político. Lo que sucede es que cualquier otro político comparado con el señor Donald Trump, pues sale vencedor en cuanto a nuestras percepciones o nuestro gusto, sobre todo después de conocer el proceder de Donald Trump, sobre todo después de que conocemos cuáles son sus demonios. Cualquier otra persona es mucho más carismática que Donald Trump. Si a esto le sumamos también que Joe Biden a esta edad pues ya parece así como un osito de peluches con unos ojitos oscuros que no dicen absolutamente nada, pues entonces comprendemos cuál era realmente el hartazgo o el resentimiento de poner a Donald Trump en su lugar y de sacarlo de la Casa Blanca. Pero creo también que influyeron muchísimo los medios, grupos desconocidos de poder o conocidos, pero misteriosos también, para hacer de alguna manera no lo voy a llamar complot, pero sí uh, este ardid para sacar entre todos ellos, sumados a la parte que votó en contra de Donald Trump, para sacarlo, expulsarlo del país. Creo que otros 4 años en Estados Unidos eran insoportables para los norteamericanos conscientes. Con esto no le estoy diciendo inconsciente a las personas que votaron por Donald Trump, pero sí lo que estoy diciendo es que uh, se estaban identificando con la persona incorrecta. Esto sí, se estaban identificando con la persona incorrecta para llevar las riendas de Estados Unidos. Eh, no es un merecido ganador. Joe Biden, creo que el merecido ganador es el pueblo norteamericano. El merecido ganador es el mundo. Creo que la pandemia necesita un pugilista, necesita un verdadero líder, porque Estados Unidos está realmente está recibiendo una paliza por parte de esta pandemia. Y eso es algo que incluso puedo decir imperdonable para Donald Trump, porque estaba él a punto de despedir al doctor Fauci. Biden afortunadamente dice, no, yo no lo voy a correr, yo lo voy a contratar justamente. Había que dejar esta pandemia en manos de un profesional y Fauci creo que es un profesional, y lo digo desde la perspectiva de que he visto que habla muy bien, que se desempeña correctamente, que da consejos muy verídicos y sobre todo muy apegados a una verdadera ciencia. No veo lo mismo en México, ¿no? Creo que en México están dejando las manos de esta pandemia de una persona totalmente incapaz, de la cual no me dejaría poner ni siquiera un curita en una herida. Desde luego que no, ¿no? Eso es algo que una persona impresentable, ¿no? Que no he de pronunciar su nombre aquí en este video. Pero sí, tiene razón. Hay muchísimas cosas por las que podemos nosotros saber que Joe Biden también es un político y que no es el gran líder que quisiéramos ver para Estados Unidos, pero cuando menos va a ser el líder o va a ser el presidente, no lo voy a llamar líder porque no lo es, va a ser el presidente que, que no se llama Donald Trump. Y eso ya es una ganancia para ese país, que no estar viendo a Donald Trump, no estar viendo sus mentiras, aunque el tipo también pues ¿qué podemos decir? Tuvo el tuvo el sano juicio de no irse a guerra con ningún otro país, de no salir a invadir, promovió la paz en Medio Oriente. uh, no, si hizo cosas positivas, pues estaba haciendo cosas positivas en esa inercia gubernamental de Estados Unidos hasta que se le atravesó la pandemia. Pero aún así era alguien que tenía disgusto a los habitantes de Estados Unidos y nos tenía disgustos a nosotros mismos. Si algo hemos aprendido también de esta pandemia, de este año 2020, es que ya no tenemos que tolerar más este tipo de líderes. Creo que hay
sobre todo esta expulsión de Donald Trump. Ahora qué bueno que me dijiste esto. Ah, pues ojalá siembre esta semilla y que esta semilla germine muy rápido también para que podamos expulsar a esos líderes populistas que están minando de alguna manera a una América Latina ya muy aporreada por tantos siglos, ¿no? Creo que ya es momento de que nos sumemos a un progreso colectivo en el mundo y que hagamos algo por no únicamente el calentamiento global, por el bienestar. Últimamente, y lo conversaba aquí temprano, están haciendo ya muchos bebés, muchas niñas sobre todo. Hay mucha vida futura que viene y a qué mundo los estamos trayendo, ¿verdad? ¿A qué mundo les vamos a heredar? Esto es lo más importante. Si adoramos a nuestros hijos, pues tenemos también que velar por, por dejarles un planeta mejor del que encontramos. Me voy a despedir. Ha sido 1 hora 5 minutos de charla, de un monólogo aquí que no debe ser monólogo, que debe de ser algo que podamos compartir. Sé que muchos de ustedes pues están en este instante haciendo labores, trabajando o están en la calle, pero cuando lleguen en sus casas, si se topan con este video, pues mírenlo y una vez que lo hagan me dejan aquí sus opiniones. Mientras tanto, les dejo un abrazo grande, mi compromiso a seguir desarrollando estos videos cuando exista, cuando haya una noticia eh, influyente, cuando haya un, una perspectiva o un panorama que me haga expresarme o que ustedes quieran y deseen que les comparta mi análisis. ¿Mm? Hasta entonces, un abrazo grande, un beso, los quiero. Gracias.